Más tardes a todos. Voy a empezar a grabar y a transmitir. ¿Sí? ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Nos quedamos en... ¿Qué era lo que estábamos viendo? Luz en metales, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguno tiene al momento alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Si pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la motivación que está detrás de estudiar este comportamiento de campos, ¿verdad? Electromagnéticos, ondas en metales? ¿Podrían construir una idea clara al respecto y justificarla? Con todo el material que ya hemos compartido, con todo lo que hemos dicho, con todo los videos que tenemos y el análisis del momento. Cualquiera de ustedes puede generar ya una buena justificación, ¿no? Y motivación. ¿Sí? Axel, la última vez que hablamos no habías leído ni visto los videos, ¿no? Y supongo que ya te pusiste al corriente. Sí, no, sí había revisado las partes que no quedaban claras. Le iba a preguntar, ¿no has subido las notas, verdad, al Teams? ¿Esta última? También, sí. El video ahí está, pero creo que la nota no la he subido. Hoy subo la de la clase pasada, que es esto que estamos viendo, y subo también la que generemos hoy. ¿Sí? Pero Sí, creo pues. que la motivación está ahí. Sí, que es esta que está aquí. Sí. Muy bien. Joel, entonces, igual, sin problemas, podemos construir una idea, ¿no? Expresarla a través del escrito. Pues sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, entonces, pues continuemos. Sí. Y a manera de un amable recordatorio, ¿verdad? Para todos ustedes, revisen sus notas, revisen los videos, vayan trabajando en su documento para poder estar discutiendo, ¿verdad? Cosas que no sean tan ajenas a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ok. Sí, De acuerdo. Entonces, déjenme empezar con... A ver, un momento. Muy bien. Entonces decíamos, por ejemplo, que la parte real y la parte imaginaria respecto al índice de refracción en un metal, pues eran las mismas, ¿cierto? Que era como a lo que llegamos, ¿verdad? La clase pasada, ¿sí? Sí. Sí. Aquí está. También lo último que dijimos es que el carácter complejo de K, ¿sí sigo proyectando? Sí, doctor. Sí. Sí, como que perdí conexión aquí en la tablet. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Como que no quiere...
Voy a desconectarme de aquí. Y ahorita regreso con la proyección, ¿no? Está muy mala la conexión de la red. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, sí, sí se escucha. ¿Sí se Sí. escucha? Ok. Déjenme ver. Entonces, hago ya. Ya está conectando. No. Mm. Por alguna razón no está. Sí. Ya estoy de nuevo. Sí, entonces ya estoy, ¿no? Decíamos que el carácter complejo de K, ¿sí? Ahí estoy transmitiendo. ¿Estoy transmitiendo? Sí, sí, ahorita sí se ve la pantalla. Sí, ya. Ok. El carácter complejo de K, pues nos sirve o nos sirvió, ¿verdad? Para introducir exacto ese K en esta expresión, ¿no? En esta expresión de la onda armónica, ¿sí? Y que podamos entonces separarla y separar también el factor exponencial real que describe precisamente a una onda atenuándose o que describe precisamente a la absorción óptica, ¿no? Sí, sigo proyectando, ¿verdad? Me dicen. En cuanto no siga proyectando, me avisan, por favor. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, hacíamos lo que sabemos hacer, expresar, por ejemplo, Z igual a 1 sobre KI y llamarle a eso profundidad de piel. ¿Sí? Y la profundidad de piel nos daba una expresión como esta y comparábamos con lo que nos había dado anteriormente y que era 1 sobre la raíz de pi f mu sigma, y vemos que por esta igualdad de omega respecto a f, pues sí era posible igualar esto, ¿no? Sí, hasta ahí es a donde llegamos la clase pasada. Todos bien hasta ahí. Sí. Muy bien, entonces voy a seguir con esta misma idea, ¿sí? Para cerrar el tema. Entonces, si uno, ¿verdad? Recuerda la relación entre n y k, que es a través de n cuadrada es igual a c cuadrada, omega cuadrada, k cuadrada, ¿sí? Recordamos eso, ¿verdad? O que esto es igual a, puedo quitar los cuadrados que están ahí y sacarlo y hacer esto, ¿sí? Todos hasta ahí bien, ¿verdad? Sí. 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 Pero también
recordemos que K cuadrada era igual a, ahorita lo vemos, K cuadrada era igual a esto, ¿no? Entonces me lo puedo llevar. ¿Sí? Pero también K cuadrada es igual a esto. Entonces, pues vamos a meter esta expresión en esta otra, ¿no? ¿Sí? Que multiplica a todo esto. Este es gamma, perdón. Bien. Es que, entonces, vamos a meterlo, a multiplicarlo, y vamos a multiplicarlo y ver cómo nos va quedando, ¿no? Obviamente, esto se hace 1, ¿verdad? Sería 1 más, entonces sería el omega que va con este, el c cuadrada sí queda, y queda un omega en el denominador, entonces queda j c cuadrada, la conductividad, permeabilidad al vacío, omega que multiplica 1 menos j omega gamma. ¿Sí? De esta forma, tengo que, si yo multiplico esta expresión por j gamma entre j gamma, ¿cómo me queda? Esto sigue siendo 1. ¿Cómo me queda, jóvenes? La parte de arriba, ¿toda la expresión es menos o no? Sí, es menos. Menos sería c cuadrada, ¿verdad? ¿Salinas? Ajá. C cuadrada, Sigma, conductividad, mu 0. un 0, gamma, ¿verdad? Ajá. Y el omega va a quedar, bueno, va Y a quedar aquí omega sobre sigma. queda j, ¿verdad? Ajá. Sí, pero por el Sería, otro por ejemplo, J. j, omega, gamma, y sería aquí más, ¿cierto? Sí. Y sería omega cuadrada. ¿Sí? De esta forma, tengo que n cuadrada va siendo igual a 1 menos toda esta expresión que está aquí. ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí todo en orden? Sí, todo bien. Justamente esta expresión que está aquí, ¿sí? A c cuadrada la conductividad μ0 gamma, le voy a llamar omega p cuadrada, omega sub p cuadrada. ¿Sí? Y omega sub p cuadrada va a ser precisamente la frecuencia a la cual yo voy a... Es una frecuencia particular de los materiales. En este caso estamos estudiando qué cosa, Iván. ¿Qué tipo de materiales son? ¿Metales? Metales. Entonces va a ser la frecuencia de plasma. De ese metal, ¿no? El bajo estudio.
¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? Lo que está oscilando, ¿qué es entonces? Las cargas libres del Sí, metal. exactamente. Sí, sí hay un movimiento también de las cargas ligadas, pero es insignificante respecto a cómo se están moviendo, cómo se están comportando las libres y es en la superficie, ¿no? ¿Cierto? Sí, Sí, cierto. exactamente. Entonces, ahora, sigma, ¿a qué era igual? La conductividad. ¿Sí se acuerdan? Si no, vamos por ella. Aquí está. Era NQ cuadrada, gamma, la masa, ¿verdad? Yo se me puedo llevar esta expresión que está aquí. Y la traigo por acá. Sí. Pues yo puedo sustituirla en esta omega p, que es c cuadrada. Entonces sería n q cuadrada gamma m, ¿cierto? Este gamma se va y me queda número de cargas por unidad de volumen, la magnitud de la carga al cuadrado, permeabilidad, el vacío y la masa. ¿Sí? Ahora, C cuadrada es 1 entre epsilon 0 mu 0. Vamos a sustituirlo. Omega p cuadrada sigue siendo igual a n. ¿Sí? Tuve la carga al cuadrado, mu 0, y sería epsilon 0 mu 0 la masa. Y mu 0 quitamos n u cuadrada, epsilon 0 la masa. ¿Sí? De esta forma, la frecuencia de plasma de ese metal bajo estudio pues está dada por esta expresión. Obviamente, Joel, es en esta epsilon 0, ¿quién está contenida? En realidad, ¿cómo podemos relacionar esto con algo del material? ¿A través de qué? De la permitividad relativa. De la permitividad relativa, ¿no? Sí, tomar en cuenta la relación. Si yo pregunto, ¿verdad? Ernesto, creo, sí es Ernesto, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona la permitividad del vacío con la permitividad relativa? Sin problemas, ¿verdad? Deberían de responder. Tomar en cuenta la relación de esto con la relativa. ¿Sí? De hecho, en muchos de la literatura, en el estado del arte, en las redes, ¿verdad? Cuando ustedes buscan un material, pues se lo dan en función de ¿cómo se llama? El valor de la permitividad, se le dan como permitividad relativa, ¿no? ¿Sí? Y hace que su cálculo haga referencia a la permitividad, pues van a tener que tomar en cuenta la del vacío y la relativa a través de esa expresión que Ernesto debería de conocer bien, igual que todos los de aquí, ¿no? Muy bien, entonces, ahora que sabemos quién es omega p, podemos volver a esta expresión de n, ¿sí? 1 menos omega p cuadrado, j omega gamma más omega cuadrada. ¿Quién es omega? Joel. La frecuencia del campo incidente. Exacto. Este es
Esta es la respuesta del material, o es una respuesta particular, ¿verdad? Del material, ¿sí? Y esta es la onda, la frecuencia, ¿verdad? De la onda incidente, como bien dice Joel. ¿Sí? Iván, ¿serías tan amable de ayudarnos con una búsqueda en internet, así algo breve? Y nos Sí. dices plasma frequency, a ver qué te da. En metales, ¿no? Sí, ya lo tenía aquí. Dice, Esa es la actitud. Bueno, la frecuencia de plasma omega P describe sus tiempos característicos. Lo dice acá. Supóngase que en un plasma en equilibrio y sin densidades de carga se introduce un pequeño desplazamiento de todos los electrones en una dirección. Estos sentirán la atracción de los iones en la dirección opuesta, se moverán hacia ella y comenzarán a oscilar en torno a la posición original de equilibrio. Y esto es lo que se pero, denomina como pero, frecuencia de plasma. pero menciona algo acerca de que, o sea, no todos los materiales tienen la misma frecuencia de plasma, ¿no? O sea, no todos los materiales tienen esa respuesta NQ cuadrada entre la permitida y la masa, ¿sí? Igual que todos los demás, ¿no? O sea, el oro debe tener una frecuencia de plasma diferente respecto a la plata, al cobre, por ejemplo, ¿sí? Al aluminio. Entonces, a ver si alguien, ¿verdad? Aquí también en la clase que esté haciendo la búsqueda nos permite tener una descripción como más puntual o nos comparte una descripción como más puntual, ¿sí? Respecto a esto. Si es una descripción, lo que nos acaba de decir Iván, pero alguien encontró algo diferente que enriquezca más la definición. Joel, Axel, Salinas, Yo estoy buscando. sí, me avisen por favor. Es una frecuencia muy particular, vean la expresión, ¿sí? Vean la expresión, bajo qué condiciones, o sea, vean cómo la frecuencia de plasma define, ¿sí? Los valores en los cuales el índice de refracción o la sintonización entre los comportamientos o el performance o el comportamiento, ¿verdad?, del índice de refracción de ese metal, o sea, cuándo es complejo y cuándo es imaginario. Sí lo logran visual, sí lo logran ver a través de esta expresión. Pero supongan que quitan el término gamma, ¿sí? ¿Sí? O sea, supongan que cuando omega, ¿sí? Cuando omega, ustedes sigan buscando, ¿sí? Cuando omega es mucho mayor que el valor de gamma, ¿sí? Otra propiedad del material, ¿verdad? La expresión que tenemos aquí en azul, pues podemos expresarla como 1 menos omega de plasma al cuadrado entre omega al cuadrado, porque, sí, ¿verdad? O sea, este término que está aquí, pues, se puede expresar, ¿no? Disculpe, doctor. Sí, Yo encontré lo siguiente. a ver. Dice, la frecuencia de plasma sirve como valor crítico por debajo del cual el índice es complejo y la onda penetradora disminuye exponencialmente. Ah, pues es justo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí. Es un valor crítico. Otra vez lo puedes leer. ¿Serías tan amable de leerlo, Axel? Claro.
La frecuencia de plasma sirve como valor crítico por debajo del cual el índice es complejo y la onda penetradora disminuye exponencialmente. Sí, exacto. Yo creo que podemos ir hacia allá un poco. Entonces, bajo la condición en la que omega es mucho mayor que gamma, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos trabajar con esta ecuación de manera muy breve, ¿no? Por ejemplo, suponga que omega es menor que la frecuencia de plasma. O sea, que la frecuencia a la cual, ¿sí?, estamos trabajando o haciendo, perdone, déjenme quitar esto. Esta es nuestra film, ¿no? Nuestra película de un metal, cualquiera. ¿Sí? Y tenemos una onda que incide sin importar las características de esa incidencia, simplemente su frecuencia, ¿verdad? Supongo que esa frecuencia es menor y que, bueno, esta película, este metal del cual está hecha esta película, tiene una omega p característica. Supongan que esa frecuencia, la incidente, es menor que omega p. ¿Sí? ¿Cómo es el índice de refracción? Según esta expresión. El índice de refracción será, ¿Va a ser negativo? va a ser negativo. Exactamente. ¿Sí? Entonces es complejo, ¿no? Sí, porque está al cuadrado y la raíz es de un número negativo. Ajá. Entonces, ahora suponga que, vamos a llamarle a este caso 1. Este le vamos a llamar caso 2. Suponga ahora que omega es mayor que omega p. ¿Cómo es el índice ahí? Claro. Ahora es real. ¿Sí? Entonces, que el índice de refracción sea real. ¿Sí? O sea, realmente, ayúdenme por favor un poco recordando a qué corresponde un n complejo. ¿A qué parte corresponde un n complejo? No recuerdo si era la absorción o a A la la absorción. transmisión. A la ¿Sí? absorción. Ah, ok. A la absorción. ¿Sí? Absorción óptica. Entonces, el que trabajemos con frecuencias por debajo de la frecuencia de plasma nos da la oportunidad a que en este arreglo simple experimental de tener un compuesto, aunque esa película está montada, ¿verdad?, sobre un sustrato de laboratorio, un portaobjetos simple. Este es un portaobjetos. Y esta es una película, ¿no? Sí, nos da la oportunidad de poder estudiar, quizá, ¿verdad?, cómo están relacionando esa onda incidente y la película. Sí, a partir de la absorción, o sea, sí hay una interacción que está teniendo lugar en este arreglo experimental. ¿Sí? Mientras que cuando es real, cuando el omega está por encima de omega p, de esa frecuencia particular que bien definía Axel, ¿sí?, el metal se vuelve transparente a esta radiación. ¿Cómo alguien de ustedes, ¿verdad?, podría explicarme eso que acabo de decir? ¿Qué significa que nuestro metal, que sabemos que visualmente no es transparente, ¿verdad?, se vuelve transparente a esa radiación?
Pues que la onda que se transmite sale igual, ¿no? Que la onda que llega se transmite igual, ¿verdad? Ujú. El metal entonces es transparente. Si es transparente, ¿qué le pasa a los electrones libres o a la carga que está ahí libre, lista para oscilar? ¿Sí? ¿Qué le pasa? Joel, si no hay absorción, si no hay algo que se preste a la interacción entre el campo y las cargas que están en la superficie listas para oscilar, si la onda así como llega pasa, ¿qué le pasa a esas cargas? ¿Se mueven, no se mueven? ¿La respuesta es mínima, no significativa? ¿Qué le pasa, Joel? Pues querría decir que no se están moviendo en fase con el campo, ¿no? Entonces no tendrían como una respuesta general. Ujú. Exacto. No tenían, ese metal no reacciona ni microscópica ni macroscópicamente, ¿verdad? A esa frecuencia. ¿Cuál es el término, Joel, que nos da una idea de la respuesta macroscópica de los materiales interaccionando con ciertas frecuencias o con ciertas ondas? ¿Cómo se llama? Polarización. La polarización, exactamente. Entonces, ¿se estarían polarizando en este caso? No. No. Muy bien. Perfecto. Sí, entonces podemos seguir, ¿verdad? De esta forma, voy a volver a retomar esta expresión, ¿sí? Donde es n cuadrado igual a 1 menos omega p cuadrada sobre omega cuadrada más ahora j. Ah, puedo ponerlo al revés. J omega gamma. ¿Sí? Si yo multiplico esta expresión por omega cuadrada menos j omega gamma sobre omega cuadrada menos j omega gamma, ¿sí? Y a su vez, recuerdo que este es complejo, o sea, tiene una parte real más jn sub i, y que n cuadrada pues va a estar dado por precisamente esto al cuadrado, que es igual a ¿qué cosa? Desarrollen ese binomio, por favor. A nr cuadrada. nr cuadrada, exactamente. Más dos Menos, veces. Bueno, más, sí, menos. 2 veces n sub rni, Ajá, j. menos aj, sí es cierto. Sí, menos ni cuadrada. Ok, entonces, esto que está aquí, ¿a qué es igual? Sí me explico qué quiero hacer, o sea, lo mismo que hacíamos con dieléctricos, nr cuadrada menos n sub i cuadrada tiene que ser igual a algo. ¿Sí recuerdan? ¿Sí, Sí, muchachos? sí, es separar las partes reales y Sí. y lo imaginario. Exacto, y por otro lado sería 2n sub r ni, tiene que ser igual a algo. Bueno, ustedes lo desarrollan, por favor. O sea, tomando en cuenta todo esto, les voy a poner aquí las expresiones, ¿no? Esto sería, pues ya lo tienen ahí, ¿no? Omega p cuadrada sobre más gamma cuadrado. Y este de acá sería igual a gamma
omega cuadrada sobre ¿sí? Y bueno, ya saben que esto hay que resolverlo de qué forma. Simultáneamente, ¿no? Entonces resolvemos esto. Resolver. ¿Sí? Y desarrollar, no lo olviden. ¿Sí? Ahora, fíjense, cuando uno también, vamos a considerar la plata. Con una frecuencia de resonancia de la plata de 1.6 por 10 a la 16 por 10 a la menos 1. ¿Me pueden decir si este valor está bien, por favor, en la literatura? Y con una gama de 4.1 por 10 a la 13, también son solo menos 1. ¿Sí? Esa expresión ¿sí? Por un lado tenemos a NR y por otro lado vamos a poner NI y obviamente este va a ser omega. Entonces vamos a ponerlo desde 10 a la 15, 10 a la 17, 10 a la 16. ¿Sí? Este es 1. Entonces el índice de refracción real más o menos va a tener un comportamiento. ¿Sí? Vamos a tirar este aquí. ¿Sí? Cosa algo así. Creo que este era más arriba. Sí, y pues que el NI algo así. Pues hay que graficar. Entonces, justamente, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que decía Axel, cuando omega cuadrada se iguala a omega p cuadrada menos gamma cuadrada, se ocurre el cruce. ¿Sí? ¿Sí, Axel? Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, las curvas se cruzan cuando omega cuadrada es esto. ¿Sí? Entonces se puede ver, por ejemplo, ¿en qué ecuación? Ah, pues en esta ecuación, ¿no? Sí. Sí. Normalmente, vean el valor de gamma, al menos para el ejemplo de la plata, y vean el valor de omega p. Normalmente, ¿verdad? Omega p, bueno, vamos a poner que es mucho mayor que gamma. ¿Sí? Entonces, el cruce, por lo general,
si uno considera que gamma es mucho mayor, perdón, que omega P es mucho mayor que gamma, el cruce pues estará dado cuando omega se aproxime a omega P, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Y el cruce divide cuando el material tiene una respuesta importante respecto al rango de frecuencias incidente y cuando es transparente, ¿sí? O sea, cuando el material es opaco o cuando es transparente, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Normalmente, para metales, al menos oro, plata, ese tipo de cosas, ¿sí? La frecuencia, por ejemplo, del visible y cercano a ultravioleta, es cuando tenemos transiciones de cuando nuestro metal es opaco y transparente. ¿Sí? Al menos en el rango del espectro electromagnético en el que comúnmente trabajamos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta para estos casos? No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces van a ser la gráfica, van a ser el desarrollo, resolver simultáneamente, graficar, tomar en cuenta estos valores y esto es para plata. Pero también van a incluir con las referencias respectivas, ¿verdad? Bien. Oro y aluminio. ¿Sí, muchachos? Y el rango de frecuencia es igual, que siga de 10 a la 15 y 10 a la 17. Yo espero que sus frecuencias de plasma estén en 10 a la 16, también de estos metales, ¿no? Sí, con referencias. ¿Hacemos 3 gráficas o todos en el mismo? Bueno, pueden hacer, si no tienen tantas diferencias en omega P, pues pueden hacerlas todas en una misma, ¿no? Ok. Sí. Bueno, muy bien. Creo que con eso podemos concluir el tratamiento de índice de refracción tanto para dieléctricos como para metales. ¿Sí? ¿Qué les pareció ese tema? Además de que vimos la expresión de Cauchy para el N o esta respuesta dispersiva. Y pues sí, está un poquito largo este tema, ¿no? Sí, es algo largo. ¿Qué les pareció el tema? Interesante. Sí, tienen, por ejemplo, ahora cuando piensen en algún material dieléctrico, pues se va a tener ciertos usos, pero obviamente hay que estar trabajando en ciertas frecuencias, conocer la respuesta dispersiva, la respuesta de absorción bajo un rango de frecuencias en el cual estamos estudiando el material, pues es importante. Conocer las transiciones de cómo tiene una respuesta ascendente, luego otra descendente cuando estamos variando la frecuencia también es importante, ¿sí? Porque ir al laboratorio y simplemente cambiar de frecuencia por cambiar, pues no, como que no es lo más conveniente, ¿no? ¿Cierto, jóvenes?
Hay que saber previamente la respuesta, pues, de nuestro material. ¿Sí? Sí, claro. Sí, pues Muy bien. realmente recupera, bueno, o sea, recupera o hacemos como, podemos hacer ya comparaciones de cómo se comporta con dieléctricos y ahora con metales. Y pues sí, Sí, exactamente. Y bueno, esto es simplemente una onda sin importar la incidencia ni nada, interaccionando con ese dieléctrico o ese metal. Así de simple. ¿Sí? Ahora enriqueceremos un poco este tema, ¿sí? Al tomar en cuenta, por ejemplo, el ángulo de esa onda incidente, al tomar en cuenta ciertas propiedades de los materiales, de dónde viene viajando la onda y cómo impacta en algún material con propiedades inherentes diferentes. ¿Sí? Ese es el tema que sigue. Básicamente es ondas interactuando en una interfaz, ¿no? ¿Podemos pasar ese tema sin problema? ok. Muy bien. Con Ondas en interfaz nos una... referimos a, ¿Sí? con interfaz nos referimos a la frontera entre dos medios, ¿verdad? Sí, con interfaz exactamente. Tú, por ejemplo, voy a dibujarlo y luego regreso a este bosquejo. Puedes tener un medio de este tipo y luego podemos tener otro medio así. ¿Sí? Entonces, ya sea que la onda venga y encuentre esta interfaz o que venga por acá y encuentre esta interfaz. Los quise poner de diferente color precisamente para distinguir entre que cada uno de estos cuadritos con diferente color es un medio diferente, ¿sí? Pero ahorita volvemos a él. Y brevemente daremos una pequeña introducción al tema, como ya es característico de la materia, ¿verdad? Entonces, un ejemplo simple que pasa en un laboratorio común de óptica, ¿no? Es, ustedes pueden tener un portaobjetos, ¿verdad? El mismo ejemplo de siempre. Y un portaobjetos. Ahí lo tienen. Y pueden tener, por ejemplo, un dieléctrico, una resina, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Cuál es la resina que más hago alusión en este curso? ¿Se acuerdan? La SU8. SU8. SU8, puede ser PMMA, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pues básicamente depositamos una resina sobre un portaobjeto. Son dos materiales diferentes, aunque sean dieléctricos, son dos materiales diferentes, ¿cierto? ¿Cierto, Sí. muchachos? Sí, exactamente. La interfaz, si yo no quiero trabajar con SU8, puedo considerar que es aire, ¿verdad? Puedo considerar que es aire y que entonces es aire portaobjetos, ¿sí? O sea, puedo tener este tipo de interfaz, aire, vidrio. Le voy a poner soda lime glass. Soda lime glass. ¿Alguien puede buscar
así en Wiki o en Google, Soda Line Glass, así, Soda Line Glass, que es el portaobjetos del laboratorio. ¿Sí? Y me dice si pudieron encontrar algo. O la interfaz puede ser SU8, puede ser Soda Line Glass, puede ser otra cosa, ¿no? O podemos tener la interfaz de Soda Line Glass aire. ¿Sí? Ustedes tienen una interfaz aquí, pero también si la onda penetra, la siguiente interfaz que vería la onda sería esta que está acá. ¿De acuerdo con eso? De acuerdo. De acuerdo. ¿Encontraron algo de Soda Line Glass? Así de manera muy general. Pues dice que es el tipo de vidrio más común que se utiliza para contenedores como botellas de bebida, de comida. Exacto. Entonces, Soda Line Glass es común, es barato. No es tan puro, ¿verdad? Para realizar realmente o llevar a cabo un experimento de un laboratorio bien controlado, con una interfaz bien controlada. Pues los materiales que estén bajo estudio, pues deben de ser de alguna forma puros. Por ejemplo, el cuarzo es muchísimo, pues tiene una pureza mucho más elevada que un soda lime glass, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero sería el comparativo quizá. Muy bien, ¿por qué es importante estudiar este tipo de interfaces? ¿Sí? ¿Y para qué hacerlo? Suponga que este material o alguno de esos materiales que conforman la interfaz es un material nuevo, que alguno de ustedes o algún colega, ¿verdad? De ustedes, químico, bioquímico, ¿sí? Que estuvo o que le gusta, ¿verdad? Que su investigación es desarrollar nuevos materiales para ciertas aplicaciones, X aplicaciones. Le gustaría saber las propiedades del material. Para la clase, las propiedades que competen a ese material, por ejemplo, podría ser la permitividad, la permeabilidad, el índice de refracción, la impedancia, de acuerdo, la conductividad. Esas podrían ser algunas propiedades que nosotros deberíamos de alguna forma ser capaces de poder caracterizar para nuevos materiales. ¿Me siguen un poco, muchachos? Sí. Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, un experimento tan simple como de tener un material nuevo, o sea, esta es una incógnita, ¿no? Y de depositar un material conocido. ¿Sí? Entonces estarían formando una interfaz. ¿Sí? Tendrían una interfaz en donde tienen a un material, por un lado, conocido y otro material nuevo. Y si ustedes llevan a cabo un experimento en donde hagan incidir luz, ¿sí? Hacen incidir luz, por ejemplo. Bueno, aquí, poner que está así. Una disculpa, ahí voy. Se refracta. Bueno, está muy exagerado, ¿no? Algo así. Se refracta poco. ¿Sí? Y se refleja. Y vuelve a salir. ¿Sí? Entonces, esta es una primera interfaz. Quizá esto no dé
tanta información como quisieran, porque la interfaz quizás es aire, material conocido. Pero luego acá tienen otra interfaz, ¿verdad? Se vuelve a reflectar, vuelve a salir y hace esto, y luego este vuelve a salir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí tienen otra interfaz. Y acá tienen otra interfaz. ¿Cierto? Cierto. Sí, exacto. Y si pongo en el número de capas hacia abajo, pues voy a seguir teniendo múltiples interfaces, múltiples reflexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, esta, por ejemplo, esta que está aquí, quizá es algo conocido, ¿no? Pero esta quizá no. ¿Sí? Quizá esta sea la interfaz bajo estudio. ¿Sí? Y esta también puede ser conocida. O puede ser bajo estudio, perdón. Ya sea que estudiemos de abajo hacia arriba o a partir de la segunda reflexión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por acá me faltó una reflexión más. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces vean cómo yo esperaría, ¿verdad? Si yo tengo un detector, otra vez un detector, un detector, un detector, ¿sí? Yo esperaría que para diferentes interfaces la respuesta de la luz, ¿sí? Por ejemplo, acá puede tener otro detector. La respuesta de la luz reflejada o transmitida, ¿sí? Que en este caso le vamos a llamar refractada. Es diferente a, al índice de refracción, ¿no? Eso no se refiere al índice de refracción, es una onda refractada, ¿sí? Muy bien. La respuesta de estos dos haces, reflejado, refractada, este es el haz incidente. Este arreglo donde tengo un haz incidente, un haz reflejado, un haz transmitido, de alguna forma me debe de dar información de la interfaz, o sea, de los materiales que están jugando un papel importante para que yo, mi detector, ¿verdad? O yo pueda leer algo a través de ese arreglo que estoy haciendo. Sí, jóvenes. Sí, o sea que pueda haber cosas respecto a cómo es esa onda, cómo se comporta el haz transmitido, cómo se comporta el haz reflejado, ¿sí? Si yo cambio de material o si yo cambio de espesor o si yo caliento mi material conforme estoy haciendo el experimento, oxido mi material conforme yo estoy haciendo mi experimento, lo pongo entre diferentes condiciones de ambientes, variantes, ¿verdad? Conforme hago el experimento, mi haz reflejado y transmitido deberían demostrar señales diferentes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Algo debería de cambiar en la interfaz que haga que quizá mi onda reflejada o transmitida, tan simple como esto, se atenúe en amplitud. ¿Sí? Que se haga que el voltaje que está detectando quizá este fotodiodo conectado a un osciloscopio, tanto el transmitido como el reflejado, cambie en amplitud. Sí, no sé, quizá de tener 2 volts por división, cambie a 1.8, 1.5. Y que, por ejemplo, si es que estoy calentando todo el sistema y luego lo dejo otra vez para que con su respuesta a histéresis regrese a la condición original, ¿sí? Pues regrese a los 2 volts, ¿verdad?
por división que marca el osciloscopio, quizá, ¿no? ¿Sí? O en decibeles, como quieran verlo. Muy bien. Si ven el bosquejo, el ángulo al cual incido, θ o phi, ¿no? Como lo manejen los libros, va a ser un ángulo que también va a ser pues algo que va a definir la respuesta de esa interfaz. ¿Sí? O sea, yo podría ser capaz de graficar, por ejemplo, de 0 a 90 grados. Vean cómo puedo ir de 0 a 90 grados. ¿Sí? O sea, puedo incidir. Si incido así, es una incidencia ¿de qué tipo? ¿Cómo se le llama esta incidencia? Esta es tu interfaz. Es una incidencia. ¿Cómo se le llama esta incidencia, Jorge? Normal. Normal. Y puedo ir variando. ¿Sí? Puedo ir variando a phi o a teta. ¿Sí? Y entonces ir teniendo diferentes reflexiones, diferentes transmisiones que se vayan atenuando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces puedo graficar la amplitud. ¿Sí? Y de alguna forma, ¿verdad? Si esta es la máxima, de alguna forma puedo empezar a tener respuestas como este tipo, puedo empezar a tener respuestas como de este tipo. ¿Sí? Y ese tipo de respuestas tan abruptas y diferentes como las acabo de mostrar aquí, ¿verdad? Deberían de darme información respecto a la interfaz, como les había dicho, ahora que ya sabemos qué significa, ¿verdad? Y de alguna forma, la polarización del haz incidente. ¿Sí? Cuando me refiero a la polarización del haz incidente, no tiene nada que ver con la polarización del medio, la respuesta robusta, general, de bulto, ¿sí? De un material, ¿no? ¿Verdad? Estoy hablando de qué cosa, Axel, aquí. Es que no está hablando de un efecto de bulto, ¿no? El efecto de bulto es un efecto del material, decíamos, Axel, ¿no? Sí, claro. Que lo marca la polarización. Pero esta polarización yo digo que es del haz. ¿A qué me refiero? ¿Quién está polarizado? ¿O a quién digo que está polarizado o que va a cambiar su polarización, etcétera?